Sin duda, la diferencia es que ahora está en el foco de atención y que finalmente todos nos estamos preocupando por esta crisis penitenciaria que, como bien decís, no es nueva. Lo nuevo es la crueldad con que se cometieron estos crímenes el domingo, pero gente muerta bajo custodia del Estado, ya sea por muertes prevenibles o por muertes violentas, ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, en particular en el último periodo. Y ahora esto se acrecienta obviamente por esto que también bien señalás, que tenemos más de 16.000 personas y incluso el porcentaje de prevenidos es mayor. Hablamos de un 78% de prevenidos varones. Entonces eso nos tiene que llevar como sociedad a analizar si este modelo de encierro que decidimos adoptar desde el 2011 con esa modificación legislativa, que respondió un poco a esa presión ciudadana, mediática, hay que decir también, por una suerte de populismo penal que pretendía resolver los problemas sociales encerrando a todos y de algún modo anestesiando también a la ciudadanía con una suerte de justicia por medio de la prisión preventiva. ¿Y qué tenemos hoy? Que en realidad esto se convirtió en una industria del crimen sumamente violenta porque encerramos por más de 3 años a demasiada gente y muchas de esas personas que viven en condiciones, como ya sabemos, absolutamente inadecuadas, después tienen que volver a la sociedad, muchas veces sin siquiera haber sido propiamente condenados, sino con purgamiento de pena mínima, por las circunstancias que fueran, y nuevamente les tenemos en el mercado, en la sociedad, con el desarraigo que implica hacia sus familias, con imposibilidad de incorporarse al mercado laboral, y eso obviamente es un círculo vicioso no solamente para el PCC, sino también para otros grupos criminales. Ahora, hay de todo un poco acá, porque nosotros siempre decimos, Diana, que la responsabilidad principal la tiene el Ejecutivo porque maneja el sistema carcelario. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, está el director de institutos penales, sí, y después están los directores de las cárceles. Pero también el Poder Judicial juega un papel demasiado importante. Y sobre todo lo que nosotros discutíamos en Monumental en el transcurso de toda esta semana. Uno relaciona a un político con hechos de corrupción y la reacción de la gente de la sociedad es cárcel. Le da el mismo trato y a lo mejor corresponde, ¿verdad? En algunos casos. Después está el motochorro que le mató por un celular o que le hirió por un celular, cárcel. Todo es cárcel. Y yo creo que nosotros estamos complicándonos mucho más con eso. El otro día también creo que se ordenó la prisión de 2 personas que supuestamente tenían relaciones sexuales. Sí, por exhibicionismo. Por exhibicionismo. Y yo creo que... No y en el momento que todo el mundo discutía ese tema, sale un fiscal o una fiscal y dice, se tiene que ir preso. Entonces, nos decía Lorena Segovia el otro día, la defensora pública, que hay que derogar el artículo 245. 245, que ella iba a plantear eso, por ejemplo, entre otras cosas. Ya se planteó. Sí, ya está ya en se la planteó. Cámara. Sí. Bueno, ¿qué más hay que hacer para que esto funcione? Sí, sin duda, tenemos como sociedad como una idea, un modelo de encierro para todos los problemas. Hablamos de la niñez en situación de calle, decimos hogares. Hablamos de los adultos mayores que no podemos cuidar adecuadamente en nuestras casas, hogares. Entonces, y cuando nos referimos a adolescentes en conflicto con la ley o en situación de consumo, también creemos que la cárcel va a resolver todos los problemas. Y sin embargo lo que hace es acrecentar. Por un lado tenemos un mal entendimiento de los fines de la prisión preventiva y por eso es que reclamamos constantemente cárcel para aquel que se presume, porque hay que entender que hay una presunción de inocencia que no podemos quebrar hasta que un tribunal diga que esa persona efectivamente está condenada. Y lo que permitió este modelo es que persista la impunidad, en realidad, porque encerramos a demasiada gente, pero condenamos a muy pocos. Tenemos un 20% de condenados y los demás entran y salen al sistema, y digo entran y salen porque con la selectividad punitiva que tenemos hay determinados perfiles nomás que entran y salen. No todos los que cometen delitos en Paraguay o crímenes en Paraguay precisamente están privados de libertad. No tenemos por delitos ambientales, por hechos relacionados al erario público. Sabemos que muy pocos son los que llegan realmente de clase media para arriba y que el sistema penitenciario termina ocupándose de ellos. Entonces, hay una cuestión de fondo como sociedad que tenemos que resolver y que tiene que ver con la impunidad, porque la impunidad sí es absolutamente sistémica en el Paraguay y encerrando en el marco de la prisión preventiva no vamos a resolver eso. Entonces, claro, sí hay una cuestión legislativa que de hecho fue presentada esta semana
que es esta modificación de la ley, es la 4431 la que modificó este artículo 245 que establece las medidas que se pueden otorgar durante el proceso, porque lo único que hace la prisión preventiva es anestesiar a la ciudadanía creyendo que con eso el Poder Judicial ya cumplió otorgando justicia y nada está ahí, más lejos de la realidad. Ahora, en ese sentido nos decía el ministro Martínez Simón, con quien hablábamos en Monumental, porque esto que sucedió en San Pedro, diríamos, tuvo un impacto, un daño colateral contra el sistema penal. O sea, yo creo que como nunca puso sobre la mesa este abuso de la prisión preventiva, pero él decía también, va a ser todo un cambio cultural en la sociedad, porque ya esta modificación del Código Procesal Penal se dio por el hambre de justicia, por llamarlo, de la gente. Es decir, el motochorro que mata y le llega a liberar un juez, la sociedad le cuestiona al juez y al final el juez va al jurado de enjuiciamiento de magistrados por aplicar la ley, etcétera. Y decía, esto va a obligar a la sociedad a cambiar su pensamiento, porque como decías, doctora, la gente quiere que vaya a la cárcel, el motochorro, el político corrupto, el acusado por cualquier delito, diríamos. Y esto significa que por más que le cuestionemos a un político, vamos a poner que hoy está un poco, los políticos están probando, diríamos, la cárcel, y pongamos un personaje hoy, el más corrupto o el más cuestionado, que de repente es imputado, es procesado, pero dice el juez, va a litigar en libertad. La sociedad se va a levantar. O sea, ¿cómo se logra eso? Esto es un cambio cultural también, esto de cambiar el artículo 245, derogar. Sí, sin duda es que tiene que ser un esfuerzo de todos los sectores, pero que hay que entender también que eso no va a significar que todos litiguen en libertad, que todos durante el proceso estén en libertad, sino que va a permitir nuevamente que el juez pueda analizar caso por caso. Por ejemplo, si esa persona, volviendo al ejemplo, si es un político que tiene gran capacidad o gran influencia de, por ejemplo, obstruir la investigación, y probablemente tendrá que ir en prisión preventiva durante el proceso, porque ese es uno de los presupuestos que el juez tiene que poder evaluar. Hoy día no puede, porque esta ley le obliga directamente a pisotear la presunción de inocencia, es decir, todos adentro mientras esperan el proceso. Pero resulta que la contrapartida, que es propiamente un tribunal de sentencia, la condena no llega nunca. Entonces ahí es donde permitimos la impunidad porque terminan saliendo con salidas procesales previas. Y otra cuestión que tenemos que hablar, sin duda que hay cuestiones legislativas y de mora judicial, pero también la corrupción sistémica en la administración penitenciaria. Claro, son varios, no poder controlar, por ejemplo, el ingreso de este tipo de elementos o la construcción de este tipo de elementos, por ejemplo, una terrible falencia. Desde que tengo uso de razón, sé que se hacen incautaciones en las cárceles y se encuentra de todo. Todas estas cosas están prohibidas. No tenemos capacidad para controlar, no tenemos capacidad para prohibir. Esto se hizo ahora esta semana y todos podemos asegurar que en 15 días va a hacer una incautación y va a tener lo mismo, ¿verdad? En 2 días. No sé si no tenemos capacidad para controlar o no el sistema, exactamente, o el sistema también está previsto como para que los controles sean deficientes de modo tal a que también el funcionariado en distintos niveles tenga participación. Y está el otro ejemplo, Diana.